Muchísimas bendiciones. Para nosotros es nuevamente una bendición poder estar juntamente con todos ustedes una vez más, utilizando estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Queremos recordar nuestro correo electrónico IGL Jesucristo Razón de Vivir @gmail, y en Facebook estamos en Abraham Casado, en Instagram Pastor Abraham Casado, en YouTube Pastor Abraham Casado, y aquí tienen nuestros teléfonos y la dirección de nuestra iglesia. Gloria al Señor. Hoy vamos a compartir un tema que particularmente a mí me fascina, este personaje, ya que me identifico grandemente con él. Vamos a hablar con la ayuda del Señor de el rey David y sus ascensos. Este será el tema que quiero compartir con todos ustedes en el día de hoy. ¿Y por qué compartir este tema? Bueno, muchas personas quieren llegar a la cúspide rápidamente, quieren llegar al éxito de forma de microondas, rápido, y esto no es bueno. El llegar rápido a una posición no es, a la larga, no será de bendición. Nosotros tenemos que pasar por procesos, tenemos que pasar por preparación para que cuando estemos arriba no nos mareemos, para que cuando estemos arriba podamos ser de bendición a otros. Y esto la gente no lo entiende y quiere las cosas rápidas. Quiere las cosas rápidas como un microondas. Yo quiero compartir esta verdad con un personaje extraordinario, con David. Y vamos a ver primeramente que David primero fue un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas allá en un monte, nadie lo ve, nadie lo escucha, pero ahí estaba él laborioso, trabajando con cuidado, con amor a las ovejas de su padre. Dice primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 11. Dice lo siguiente: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Qué tremendo que este hombre, no solamente que estaba en un monte cuidando ovejas de su padre, sino que también hasta su padre se olvidaba de él. Sus hermanos lo aborrecían, no querían saber de él, ya que él era bastardo, no era de hermano de padre y de madre. Y esto en los tiempos bíblicos causaba desprecio y la gente lo trataba al menos. Y esto tuvo necesariamente que haber marcado negativamente el alma del rey David. Pero miren cómo comenzó este hombre extraordinario que llegó a ser piropeado nada más y nada menos que por nuestro Dios. Dice el Señor de él: un hombre conforme a mi corazón, el dulce cantor de Israel. ¿Y cómo comenzó? Comenzó desde arriba, rápido, no. Comenzó y su caminata y en varios meses, en un año, llegó a ser rey, no. ¿Por qué? Porque todo lo que sube rápido, así mismo desciende rápidamente. Pero lo que sube por proceso, por preparación, entonces va a durar tiempo y va a ser de bendición. Mire, yo quiero compartir el otro ascenso que tuvo David. Y es que David ya no se consideraba un pastor. No, ya él se estaba viendo en otra posición. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre.
Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, entonces él eliminaba a este adversario, ¿verdad? Y sea león o sea un oso. Lo mataba porque Dios comenzó a preparar a David para enfrentarse con el gigante Goliat desde muchos años antes. Y miren ahora, cuando llega la oportunidad de un encuentro con un paladín, con una persona que estaba atemorizando a todo el pueblo de Israel, a guerreros, nada más y nada menos. David no. David no, ya no se estaba considerando lo que él era hasta hace poco tiempo, sino que ya él se estaba viendo como un vencedor, como una persona que iba a salir con la victoria, aunque él, siendo muchacho, se enfrentara a un gigante. Y esto, hermanos, esto nos habla muy bien de la vida de David. Y particularmente a mí me impacta porque cuando usted lee la historia de David, múltiples veces se repite la palabra que él era prudente delante del rey, prudente en lo que hacía, prudente en el palacio, prudente en todos los lados que estaba David. ¿Por qué? Porque él no comenzó desde cero hasta llegar al rey de forma rápida, de forma microondas, sino que el proceso, todo lo que él pasó, esta preparación, fue preparando su corazón y lo fue haciendo una persona prudente, pero una persona preparada para ascender al trono. Todo lo contrario que de su antepasado, el rey Saúl y su hijo Salomón, que ambos tomaron el reino sin preparación y ambos hicieron un mal papel. Entonces, moraleja, no se preocupe de que la iglesia no crece rápidamente, que el negocio que usted está está comenzando ahora, no ha dado los frutos que usted estaba esperando. ¿Por qué razón? Porque las cosas que comienzan rápido a sí mismo descienden. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que cuando un negocio sube rápido, una iglesia crece de forma rápida, se le están inyectando asteroides, le están tomando algún producto que le está dando un crecimiento que no es normal, un producto que al final le va a hacer de daño. Y esto no solamente lo estoy hablando como a los pollos que le inyectan hormonas y todo esto, o los fisiculturistas que utilizan asteroides, no, esto se puede aplicar a cualquier cosa que usted esté desempeñándose. Una iglesia que crece en un año ya tiene 700 miembros. Hay que revisar esa doctrina, porque esa doctrina no puede ser de Dios, ya que la palabra de Dios confronta el alma. Dice en las escrituras que era dulce a la miel, pero amarga en su interior, porque confronta. La palabra es buena, la palabra es dulce, pero confronta. Y cuando una iglesia crece rápidamente, están diluyendo la doctrina, están tocando una doctrina herética, una doctrina que hace daño al que lo oye y al que lo comparte. Pero el afán, el deseo, el anhelo de tener megas iglesias, no lo dejan ver. Tienen el conocimiento entenebrecido y no pueden ver lo que le va a esperar por esta acción de querer las cosas rápidos. No, todo lo hizo Dios bueno y excelente a su tiempo. Vamos a ver otro ascenso de David. Dice que David, de pastor de ovejas, ahora viene a ser
el paje de armas, nada más y nada menos que del rey de Israel. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 21, dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo su paje de arma. Oiga qué tremendo, se ganó el corazón del rey, pero no solo eso, sino que ya de un simple pastor olvidado y desechado por su familia y la población, ahora es el paje de armas de nada más y nada menos que del rey de Israel, y amado por el rey. Miren cómo va de forma ascendente, pero con un tiempo considerable de un evento y del otro. Veamos otro ascenso. David halla gracia delante del rey. Esto es otro ascenso, porque usted puede estar laborando en una empresa o estar estudiando y usted no encontrar gracia delante de su empleador o delante de su maestro. Mas sin embargo, David, dice el primer libro de Samuel 16, 22, y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Qué tremendo que un rey hable estas cosas de una persona, llámese como se llame y sea quien sea, que hallado gracia delante de mis ojos, me quiero quedar con él. Ya David no iba a estar viviendo en la casa de su padre, ahora iba a estar viviendo en el palacio del rey. ¿Qué le parece? Qué tremendo cómo este hombre pasó y vivió momentos, algunos difíciles, otros escalonando peldaño a peldaño. Esta escalera le iba subiendo poco a poco, sin dar brincos, sin dar saltos, porque el que toma atajo para llegar rápido a las cosas de Dios, su final será desastroso. A Dios no se le saca chivo en el examen. A Dios hay que pasarle cada examen con 100 para ser ascendido al siguiente nivel. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, subir poco a poco, pero con los pasos firmes hacia la cúspide. Ahora viene otro ascenso. David pasa a ser el músico del rey. Deja de ser pastor, deja de ser el paje de armas. Ahora es el músico de el rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué tremendo que aquí ahora Dios viene y envía un espíritu malo al rey Saúl. Sabemos que Saúl no era una persona fiel y leal a Dios, sino todo lo contrario, fue desobediente y había sido desechado como rey. Y en el lugar se había ya ungido al rey David. En los versos que leímos anteriormente, cuando Samuel mandó a buscar a David, que estaba olvidado allá en un monte cuidando las ovejas de su padre. Estamos hablando de que él era un muchacho, pero con un corazón que a Dios le agradó. Dios no ve la apariencia, Dios no ve en qué posición tú te encuentras o si tú eres querido y amado por multitudes. Dios lo que ve el corazón de nosotros.
si nuestro corazón está inclinado hacia Él, si nuestro corazón quiere agradarle, aunque nos equivoquemos, aunque fallemos y pequemos, pero si nuestro corazón está dispuesto a agradar a Dios, Dios va a poner sus ojos en nosotros y nos va a dar gracia y nos va a ayudar al ascenso donde nosotros estamos conforme a su propósito y voluntad. Dice que el Señor enviaba este espíritu. Claro, David era el amado, el dulce cantor de Israel, el que Dios había puesto sus ojos para llevarlo a ser rey. Pero qué tremendo que no solamente utiliza al espíritu malo para atormentar al rey desechado, sino que ese mismo espíritu pasa a ser un instrumento para ascender a David y que David encuentre gracia y reconocimiento delante del rey, porque todo tiene propósito. Aunque usted no entienda lo que está pasando, aunque usted no entienda por qué está viviendo lo que está viviendo, si usted está en el camino, usted está con Cristo en su corazón, todo lo que le ocurra será para bien. Aún las cosas que no entendamos, porque dice las Escrituras que los que aman y son llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas cooperarán para bien. Aquí viene David y recibe un privilegio que a cualquiera le gustaría. Aquí tenemos otro ascenso, y es que en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 25, dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá sus tributos a la casa de su padre en Israel. Exonerar de tributo, darle riquezas y darle nada más y nada menos que la hija del rey. ¿Ah? ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque Dios levantó un espíritu que atormentaba al rey para ascender a David. Pero ahora estaba levantando un gigante para darle otro ascenso a David. Que David fuera bendecido ya como esposo de la hija del rey y un futuro candidato para ser rey de Israel. Ya que solo habían tres formas de usted ser rey. Ya le había sido ungido para ser rey, pero habían tres formas de ser rey. Una, matar al rey, y esto David no lo iba a hacer porque él no tenía un corazón de esta manera. Lo segundo era que había que ser hijo del rey. David no era un hijo de un rey. David era un producto de una violación, un hijo de la calle. En el segundo tampoco calificaba a David, pero si él se casaba con la hija del rey, ahí sí iba a ser un potencial candidato para ser rey de Israel como se había prometido. Pero David no se desesperó en ninguno de los momentos de su vida para ascender al trono. Inclusive tuvo oportunidades de matar al rey Saúl, mas sin embargo él dijo que Dios lo libre de matar, de ponerle la mano al ungido de Jehová, aunque era desechado. Qué tremendo que él no dijo: bueno, esta es la oportunidad para ser rey. No, es que Dios lo dijo, así será. Usted no tiene que hacer cosas incorrectas para ascender, para subir en la posición que usted anhela o quiere, o que Dios le prometió. No hay que hacer ningún tipo
de cosas incorrectas, todo lo contrario. En las cartas paulinas encontramos que dice que el corredor tiene que correr legítimamente. Hay que correr legítimamente en esta carrera para poder llegar a la meta. Y esas cosas, muchos se pierden en ella y quieren usar estrategias del mundo, quieren usar malas artes, con una palabra célebre que se utiliza en el mundo, pero que para nada es cristiana, que lo importante es el llegar a la meta, no importa lo que se haga. Pues esto con Dios no funciona de esta manera. El fin no va a justificar los medios, como dijo el célebre personaje desacertado, ¿verdad? De Maquiavelo. No, en el caso del reino de los cielos no es así. Dios no quiere que hagamos malas artes. Dios no quiere que engañemos ni pongamos los pies para que alguien tropiece. Si Dios lo dijo, así será. Y David sabía esto. Y este gigante invencible para un muchacho, que lo más seguro le llegaba por debajo de su cintura. Imagínese este monstruo, esta montaña delante de un muchacho joven. ¿Cómo se sentiría? ¿Tendría miedo? ¿Se atrevería a pararse? Bueno, David lo hizo, porque David sabía que había una palabra de Dios en su corazón, que él había sido escogido para ser rey de Israel, y Dios es fiel y verdadero para cumplir todo cuanto diga. Yo no sé si usted ha recibido palabra de Dios y usted tiene esa palabra y usted cree que no hay forma de que se cumplan, que no se puede, que yo no tengo posición económica, no soy de una familia de renombre, no estoy bien preparado para esta función. Si Dios lo hizo, si Dios lo dijo, así lo va a hacer. Dios te va a preparar, Dios va a tocar gente para que te abran puertas para tu preparación y luego llevarte a donde Él te prometió. Aquí, hermanos, un hombre sin espada le dice a un gigante que él hoy le iba a cortar la cabeza. Qué tremendo. Ya que esto nos da una tremenda moraleja. El enemigo no se hiere, el enemigo se elimina para que cuando se pare no nos haga daño. Esto fue lo que hizo precisamente David. David hirió con una piedra al gigante, pero con su misma espada le cortó la cabeza. Lo eliminó, lo sacó de combate y exhibió su cabeza como un trofeo en todo el pueblo de Israel. Y esto nos da otra poderosa enseñanza. Y es que, hermanos, nosotros no debemos de compararnos con ningún gigante que usted vea, sea económico, sea problema familiar o eclesiástico, no importa el nombre. Nunca se compare con el gigante de su problema. Compare ese problema, aunque sea gigante, aunque sea enorme, y usted diga, no, de esta no salgo. Nunca lo compare con usted, compárelo con el Dios temible, con el Dios todopoderoso, con el Dios invencible que nosotros le servimos y le amamos por gratitud, ¿verdad? Y ahí las cosas van a cambiar y usted verá las cosas desde otra óptica. Vamos a ver otro ascenso que tuvo el rey David. David se convirtió en un héroe. Desde una persona desconocida, aborrecido, desechado por sus hermanos, olvidado por su padre,
ahora pasó a ser, y bastardo en el pueblo de Israel, ahora pasó a ser un héroe en el mismo pueblo que antes lo veía como bastardo. Dice el primer libro de Samuel, en capítulo 17, versos 50, lo siguiente. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Todo el pueblo comenzó a gritar desenfrenadamente. Saúl mató a 1000 y David a 10.000. La fama comenzó a correr por todo el pueblo de Israel, pero veían ya a David no como un muchacho, no como un pastor de ovejas, no como un paje de armas y mucho menos como un músico. Ya lo estaban viendo como un poderoso guerrero que era capaz de eliminar a cualquier adversario, sea que sea gigante o que esté bien preparado bélicamente. Era invencible David delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los que se jactan de que saben o son poderosos. Dios los humilla y levanta al humilde. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esta actitud que tuvo David, ser humildes, pero confiando en el Dios Todopoderoso, que si Dios lo dijo, así será. Yo quiero, hermanos, que veamos otro ascenso, y es que David es ahora un general del ejército del pueblo de Israel. Le pasó hasta a sus hermanos mayores que él, que habían en el ejército. Ahora David pasó a estar comandando un grupo de soldados del ejército del rey de Israel. En el primer libro de Samuel, en capítulo 18, verso 5, mire lo que dice. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Qué tremendo que ahora no solamente está puesto delante de batallones, de un ejército, personas con más experiencia, personas con más años que David, hombres ya bien formados, y este joven ahora es el jefe de ellos, sin experiencia de guerra, solamente con la gracia del Santo de Israel. Era más que suficiente para comenzar estos ascensos en la vida de David. Todo poco a poco, de forma progresiva, sin prisa, pero sin pausa. Y de esto es lo que nosotros tenemos que aprender de esta enseñanza de este personaje carismático, increíble y maravilloso, que particularmente a mí de forma sobrenatural a mí me impacta. Me identifico mucho con David por todo lo que pasó en su vida, por todas las cosas que le acontecieron y cómo él caló a posiciones extraordinarias que la vamos a ver no solamente en esta enseñanza, ya que les invito desde ya a que usted no se pierda la segunda parte de los ascensos del rey David. Ahora, David era acepto en el pueblo y delante de los siervos del rey Saúl. Delante de todos estaban maravillados con este joven que no privaba
y no se alardeaba de que yo vencí a un gigante y que nadie puede conmigo y que yo soy el más brillante de los guerreros del rey Saúl. No, se manejaba prudentemente, se manejaba bajo perfil. Qué tremendo que otros hubiesen hecho lo contrario, pero David no. David se manejaba prudentemente de bajo perfil, tranquilo. Yo no he hecho nada, el que lo hace es Dios a través de mí. Yo solo soy el vaso. Y esto también es otra enseñanza que nosotros tenemos que aprender de este hombre maravilloso y tremendo, que de verdad que marca la cristiandad. Y lo digo porque David es el prototipo del creyente verdadero. David es un ejemplo a seguir y vamos a verlo el por qué en esta primera parte y en la segunda parte, el por qué nosotros tenemos que ver al rey David como el prototipo del creyente verdadero. Y el creyente sin maquillaje, sin inflarlo, un creyente nominal, un creyente común y corriente, que viene de posiciones bajas, un muchacho olvidado, menospreciado, lleno de heridas en el alma, lleno de muchísimas cosas feas que le habían sucedido desde que era un feto. Desde el vientre ya sentía rechazo, y aunque no tenía una memoria histórica, sí había una memoria neuronatal, que estaban todos esas palabras que escuchó cuando estaba en el vientre. Y por eso es el Salmo 51, un salmo muy conocido, que habla precisamente de que en maldad fue concebido y en pecado lo engendró su madre. Pero también hay otro pasaje en los Salmos que dice que su embrión, el embrión vio los ojos, él vio al Señor. Qué tremendo que un embrión, que hoy en día creen que no hay vida, pues déjame decirle que la Biblia dice que estando David como un embrión en el vientre de su madre, él vio al Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Veamos este otro verso. David se ganaba el corazón del pueblo. Ya no solamente lo veían como el héroe, lo admiraban, ahora se había ganado el corazón de todo el pueblo. Dice primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entraba delante de ellos con una actitud humilde, prudente, una persona sin ver a los demás como inferiores y él como superior. No lo veía con la nariz parada como muchas personas dicen. No, todo lo contrario. Él entraba y salía de forma normal, de forma común y corriente, uno más del grupo. Sin embargo, esto le agradó al pueblo de Israel, como le agrada hoy en día a cualquier persona, no importando el lugar. Cuando ve otro que es humilde, una persona que no es jactanciosa, que no es prepotente, que no es altanera, que no hay altivez en sus ojos, esta persona es de agrado. Pero cuando tú eres orgulloso, tú eres altivo, la gente le cae mal a este tipo de personas. Y eso nosotros tenemos que descontinuarlo, no solamente en el hablar, sino también hasta en el lenguaje corporal, ¿verdad? El lenguaje no verbal tiene que ser un lenguaje también de humildad, y esto va a impactar a los demás.
y esto le va a agradar a los demás. ¿Por qué no oramos en este momento y despedimos esta primera parte y nos motivamos para ver la segunda? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta primera enseñanza haya marcado el corazón de tu pueblo y que lo enseñe, Señor, que las cosas se hacen de forma gradual, poco a poco, que nada con asteroide, que nada, Señor, inflado, nada, Señor, que le inyecten hormonas será de bienestar, será de bien en un futuro, sino que va a hacer daño a los demás y a ellos mismos. En el nombre del Señor te bendigo para que tú asimiles esta enseñanza y la haga vida en tu vida. Recuerda de suscribirte y compartir nuestro canal para que otros también reciban esta bendición que acabas de recibir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.